Listo, entonces estábamos hablando sobre este 2020 y la perspectiva que las personas pueden tener de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y entonces estaba invitándoles a ir a la Biblia, que nos está diciendo la Biblia, hacia dónde es que Dios nos está dirigiendo, hacia dónde es que Él está dirigiendo la historia. Y Dios no es fatalista. Dios no está pensando que, ay, ahora viene algo peor, esto se va a acabar, no puedo hacer nada, yo estoy por acá lejos, no puedo intervenir, ya ustedes verán a ver lo que hacen. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un plan y el Dios de la Biblia nos está dirigiendo hacia un futuro esperanzador, de un cielo nuevo, de una tierra nueva, todo restaurado. Y ustedes se preguntarán, pero mira, ahora tenemos esta pandemia y mucha gente muere y ahora qué va a pasar, la economía se va a destruir y no vamos a tener que comer. Estos son los últimos tiempos. Pero si tú lees la Biblia, eh, los apóstoles creían que ellos estaban en los últimos tiempos también, pero han pasado 2000 años. ¿Qué está pasando? Dios está trabajando en la historia y ahora mismo el punto de la historia donde nosotros estamos es mejor que hace 200 años. Hay un progreso, hay un desarrollo. Dios está trabajando y Dios está ganando. Una cosa muy importante es que Jesús nos mandó a orar de esta manera. Él dijo, hágase tu voluntad, que nosotros oráramos, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso debe ser el pensamiento del cristiano en su ministerio, de traer el cielo a la tierra. En el cielo hay justicia, en el cielo hay orden, en el cielo hay belleza, en el cielo todo está limpio, en el cielo no hay desorden, no hay enfermedades, nada de eso. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica en la tierra? Bueno, entonces, justicia, un ejemplo, hay corrupción en nuestras naciones, nosotros, si Dios nos está llamando al gobierno, nosotros vamos a hacer justicia ya, a actuar bien, a ser buenos cristianos en el área de la justicia, no dejarnos corromper, sobornar, ni nada de eso. Ahora que estamos en medio de pandemias y de enfermedades, ¿cómo nosotros podemos traer el reino de los cielos en medio de la enfermedad? Obedeciendo las reglas, quedándote en tu casa, limpiándote bien. Eso es traer el reino de los cielos acá, que no se enferme más gente, que nosotros seamos parte de la solución. No hay empleo, no hay comida, no hay nada. ¿Qué hacemos como cristianos? Bueno, nos reunimos, eh, colectamos comida para los que más lo necesitan y ya ellos no van a pasar hambre, ¿verdad? Y somos parte de la solución, pero no tenemos una mente fatalista, porque si nuestro pensamiento es que Dios nos está llevando hacia un futuro mejor, hacia un futuro esperanzador, nosotros tenemos que con nuestras acciones mostrar ese futuro esperanzador, ¿sí? De que no es que esto se va a destruir, esto se va a acabar, esto no puedo hacer nada, me quedo con las manos cruzadas porque Dios dijo que se iba a destruir y se va a destruir. Pero hay que leer la Biblia muy bien y hay que leerla toda y no hay que malinterpretar lo que está allí, porque hacia donde nos está dirigiendo Dios es hacia un cielo nuevo y una tierra nueva, no hacia la destrucción. ¿Quiénes van a ser destruidos? Los malvados, los impíos, los pecadores, los que no quieran aceptar el plan de redención. Dios le está dando una y otra oportunidad y bueno, si no aceptas el plan tan maravilloso que Dios tiene para nosotros, vas a ser destruidos. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que tener temor de lo que pasa o acontece en el mundo? Eso no es para nosotros. Yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Yo estoy estudiando, escudriñando, con mis acciones estoy transformando, cambiando la sociedad. Eso no va para mí. La Biblia dice claramente que a quienes Él va a destruir son a los que destruyen su creación, a los malvados, a los impíos, a los que no obedecen, a los que no creen en Él, a los que no aceptan a Jesús y su plan de redención. Esos son los que van a ser destruidos. No tengo por qué tener temor. Eso lo está diciendo la Biblia. Claro, estamos en un mundo caído, en un mundo que está siendo afectado por el pecado y sufrimos por esa causa. Como consecuencia del pecado, estamos sufriendo. ¿Sí? Estamos en este mundo que está lleno de sufrimiento por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado. ¿Por qué hay enfermedad? Porque pecamos. Esa es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces, Dios, Jesús vino, cuando Él vino a sanar personas. Es un ejemplo. Entonces, nosotros como cristianos debemos procurar que las personas estén sanas.
hay personas llamadas en el área de la salud y ahí es donde ellos desarrollan su ministerio, ¿verdad? Y en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de su gran labor, que existen, que están ahí, que son necesarios y oramos por ellos. Aún personas no cristianas reconocen la gran labor que ellos están haciendo y eso trae el reino de los cielos. Aunque no sean cristianos, ellos están trayendo el reino de los cielos porque están atendiendo a los enfermos y los están procurando lo mejor para ellos, que no haya muertes ni nada de eso. Entonces, el futuro es esperanzador y Dios nos está dirigiendo hacia ese futuro. No tenemos que ser fatalistas, porque eso no es tener una cosmovisión bíblica, el fatalismo. Ni nuestro evangelio puede dedicarse es a poner temor en la gente. Mira, arrepiéntete porque es que si tú no te arrepientes, mira lo que te va a pasar. No, o sea, esa no es la manera, creo yo, que Dios quiere que abordemos en primer lugar a los no cristianos, sino es brindándoles esperanza. Mira, Dios es muy bueno y Él nos está dirigiendo a lo mejor, Él quiere lo mejor para nosotros y no metiendo terror. A mí me da mucho, no sé cómo, ni siquiera sé cómo, qué me da, de pronto enojo o frustración cuando veo en las noticias o en el Facebook todo el terror y toda el miedo, aún de cristianos. Yo digo, el mundo tiene miedo y terror, yo creo que por una mala manera como se ha predicado el evangelio. Y eso a mí me entristece, porque la gente no cristiana tiene temor. Yo, bueno, puedo estar exagerando, pero en parte es por la predicación del evangelio que se ha enfocado en el terrorismo de mira, arrepiéntete porque si no, en un fatalismo terrible, donde todo va a acabarse, todo va a destruirse, pero hay esperanza, estamos vivos, hay esperanza y podemos predicar el evangelio de esperanza. Y como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande de mostrar el amor de Dios en una forma práctica, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? Bueno, porque nosotros somos los que hemos conocido la verdad, somos los que conocemos la palabra de Dios y porque es la labor que Dios nos ha dado, de ser compasivos, de ser misericordiosos, de ser generosos, de extender ayuda al prójimo y además de proteger al débil y al necesitado. Entonces, en vez de tomar esta época como una época de crisis, de desastre, de fatalismo, de miedo, es una gran oportunidad para, como iglesia, hacer más visible el carácter de Dios en nuestra sociedad. Y a través de aún pequeñas acciones, acciones de limpieza, de donaciones, de generosidad, de cosas prácticas pequeñas, podemos mostrar el reino de Dios a quienes están a nuestro alrededor, a nuestro barrio, a la gente del conjunto en donde vivimos o de la ciudad en donde estamos. Y es la oportunidad de decir, hacemos esto porque en verdad creemos en un Dios que está dirigiendo nuestra historia hacia un futuro de esperanza y porque nos ha enseñado a amar al prójimo y queremos hacerlo motivados por esa razón, de amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Ok, entonces, el tema es muy interesante. Le voy a hacer una pregunta, pero me gustaría de alguna manera comentar. El mundo, si las personas que no conocen al Señor tienen una cosmovisión a veces bastante definida, y los cristianos muchas veces no tenemos una cosmovisión bíblica definida. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, la teoría de Malthus, que muchas veces desconocemos de qué se trata, si pudieran hablar un poquito acerca de eso y la influencia que está trayendo esto en este tiempo, inclusive la manera en cómo se debe gobernar todo este pensamiento, inclusive comunista, que en Colombia está haciendo mucho, pudiéramos decir, mucho daño, inclusive cristianos que están apoyando a la izquierda, por supuesto son cristianos que no conocen ni tienen una cosmovisión bíblica, porque si tuvieran una cosmovisión bíblica, rechazaron todo ese tipo de pensamiento. Entonces, yo creo que algo que le está faltando al cristiano de hoy en día es esa defensa de la fe, que es la apologética. Entonces, ¿cómo la cosmovisión, cómo tener una buena cosmovisión
nos ayuda a nosotros a tener una buena defensa de la fe o apologética. Me gustaría que pudieran hablar acerca de eso porque inclusive podemos encontrar, bueno, todo el tema de la escasez con el agua, de la población, control poblacional, todo el tema del feminismo, la tercera ola del feminismo, la ideología de género. Lamentablemente, los cristianos muchas veces conocemos más de eso que lo que dice la Biblia respecto a esta cosmovisión demoníaca que está influenciando y están usando los medios de comunicación para que todos nosotros estemos, como decía ahorita Alejandra, asustados, intimidados, y entonces no tengamos realmente una cosmovisión bíblica. Entonces, la cosmovisión tiene alguna relación o importancia para tener una buena apologética o para hacer buena apologética. Sí, bueno, entonces como dijiste, la apologética es la defensa de la fe. Entonces, para defender nuestra fe, nosotros necesitamos saber cómo funciona, ¿sí? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos que el aborto está mal? ¿Por qué? ¿Quién nos está diciendo eso? Entonces, claro, tiene mucho que ver la cosmovisión con la apologética porque al entender cómo el mundo funciona perfectamente, nosotros podemos explicar nuestra fe y darles razones a la otra persona para entender y creer en la fe en Cristo y creer en la Biblia. Entonces, primero como cristianos nosotros tenemos que saber que la Biblia es la verdad y que la Biblia tiene respuestas para toda área y esfera de la sociedad. Eso es fundamental. Si nosotros no creemos que la Biblia es la verdad y que es un libro obsoleto y que no me puede hablar a mí nada con respecto a la economía o a la ciencia o a la política, entonces es muy difícil que tú puedas defender tu fe y decir, la Biblia sí habla de esto y hay una respuesta. Lo increíble es que sí hay respuestas en todas las áreas de la vida, solo que hay que estudiar, no están allí directamente, hay que estudiar, hay que profundizar sobre esas respuestas que la Biblia nos da para el mundo. Entonces, por ejemplo, en el mundo se ha regado esa idea, que creo que fue Malthus, quizás el que empezó esto, sobre la sobrepoblación. Hay sobrepoblación y esto, bueno, no vamos a tener comida ni alimento, la escasez va a venir, nos vamos a morir de hambre. Entonces, esto es contrario totalmente a la Biblia. En Génesis es muy claro cuál es el propósito de Dios. Dios mandó al hombre a que se multiplicara en todo, ¿sí? Multiplicar en todo. Entonces, este es un Dios todopoderoso que ha creado una tierra, la ha adecuado para nosotros. ¿Ustedes creen que este Dios bien sabio y bien todopoderoso va a crear la tierra y luego va a decir, ándala, yo creo que esto no va a alcanzar para tanta gente? Es un Dios que planifica muy bien. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo ha creado la tierra. Y es impresionante que podemos cultivar una y otra vez y que los árboles que dan frutos dan mucho, mucho, mucho fruto. O sea, de una semilla puede salir tantos mangos, por ejemplo. Entonces, es un Dios de multiplicación. Ahora, esta teoría de la sobrepoblación no es verdad. Eso no es la verdad. Yo he viajado por varias partes y he ido en avión y he ido tierra, sin un solo muestra de civilización. Entonces, es mentira que hay sobrepoblación. Quizás hay ciudades que tienen demasiada gente. Eso puede ser verdad. Pero que ya no cabe la gente en la tierra, eso no es verdad. Que no hay recursos, eso no es verdad. Porque hay mucha tierra cultivable todavía. Lo que tenemos es que desarrollarla y administrarla. El pecado lo que trae es una mala administración de los recursos. El pecado es aquí la raíz de este mal, ¿sí? Porque no somos buenos administradores, no cuidamos la creación, la explotamos, no la regeneramos, ¿verdad? Como deberíamos de hacerlo, o no la administramos bien, o somos súper ávaros y no somos generosos. Entonces, y bueno, esta generosidad es a nivel personal, no es a nivel estatal, ¿ok?
Vale aclarar. Y sí, y es mucha gente, muchos cristianos creen en la sobrepoblación, pero me gustaría invitarles a estudiar sobre la sobrepoblación y que puedan ver en la Biblia que esto es totalmente falso, es mentira. No hay sobrepoblación. Podemos tener cuantos hijos queramos. Tenemos que trabajar duramente, obviamente, y está bien porque fuimos creados para trabajar, producir, multiplicarnos. Entonces, claro, sí es cierto que hay instituciones, gobiernos que están bastante corrompidos y esto trae consecuencias hacia las familias. Sí es verdad que esto existe, pero ese pensamiento de que nos vamos a morir de hambre, eso no es verdad. No es verdad. Hay suficiente tierra cultivable, podemos trabajar. Hay que cambiar la cosmovisión con respecto a la producción y con respecto a nuestros campesinos. Por ejemplo, en mi pueblo, ser campesino es algo de lo peor. Es bueno, como no estudiaste, te tocó ser campesino. Y hay que cambiar esta mentalidad, porque ellos son los productores primarios en la economía de las naciones. Si nosotros le diéramos el lugar que se merecen los campesinos, les diéramos se capacitaran, se les diera todas las oportunidades en una empresa en desarrollo, ¿cuánto no tuviéramos si administráramos bien la tierra? Entonces, la sobrepoblación es mentira, la Biblia no apoya esta idea porque la principal idea de Dios es la multiplicación del ser humano, la multiplicación de su arte, de su cultura, de su ciencia, de todas las esferas de la sociedad. Entonces, esto es mentira. Y lo increíble es que sobre esta creencia se han construido economías, gobiernos, y eso ha afectado a muchas naciones. Y no está bien que un cristiano crea en la sobrepoblación. Sería bueno que investigara un poquito más y estudiara un poquito más sobre este tema, porque la sobrepoblación también lleva a decisiones como el aborto. Porque hay mucha gente, ¿para qué vamos a traer a sufrir a tanta gente en el mundo? No hay comida, no hay una boca más que alimentar. Entonces, muchas de estas cosas, o como familias cristianas, solo queremos tener un hijo o dos hijos porque pues no hay dinero y no hay de dónde sacar nada. Dios es el proveedor, es el Padre. Y esa debe ser mi creencia como cristiano. Y esto es un desafío para las familias, pero Dios nos ha mandado a multiplicar. Si le creemos a Dios, vamos a obedecerle y Él va a proveer. Entonces, yo creo que hemos escuchado mucho esta definición de la capacidad de carga del planeta, que vamos a superar esa capacidad y que no es suficiente para nosotros. Y bueno, como estaba mencionando el pastor Hanoi, esto es una idea que viene desde mucho tiempo atrás, desde el siglo XVIII, con un economista muy reconocido, que es Thomas Malthus, que escribió el ensayo sobre el principio de la población. Y básicamente lo que él estaba diciendo en este ensayo era que la población iba a crecer muchísimo más rápido, exponencialmente, mucho más rápido que la multiplicación de los recursos, ¿sí? Entonces, su conclusión era decir que como iba a haber muchísima población y los recursos iban a crecer en menos capacidad, entonces se iba a generar una pobreza progresiva. Eso fue en el siglo XVIII, pero en nuestros días todavía se enseña eso en las universidades, todavía se estudia. Y lo digo porque cuando yo estudié en la universidad, en el segundo semestre de mi carrera, tuve que leer el ensayo sobre la población de Thomas Malthus, que es un libro así de gordo, y que uno piensa, ok, bueno, por historia vamos a conocerlo, pero no, no es solamente historia, es una enseñanza que se está dando hoy en día, ¿sí? Y que se está profundizando mucho en la conciencia de las personas y también de las sociedades, ¿verdad? Y lo más triste de todo es que como cristianos muchas veces estamos de acuerdo con eso, lo apoyamos porque no entendemos bien, porque no sabemos por qué creemos lo que creemos y porque no nos damos cuenta que es contrario a la Biblia, porque no tenemos la habilidad de relacionar la palabra de Dios con
las áreas de la sociedad, porque no tenemos la capacidad de relacionar qué dice la Biblia con nuestra actualidad. Entonces, si viéramos que Dios desde el principio dijo, multiplíquense, llenen la tierra, podemos confiar en el carácter de Dios, que Dios no estaba improvisando y no va a decir en algún momento de la historia, perdón, la tierra llenó su capacidad de carga y ya no puede habitar un ser humano más. No, Dios no improvisó, Dios hizo un universo moral, bueno, en orden, con belleza, con abundancia, y si nos dio un mandamiento de multiplicarnos es porque Él sabe bien qué era lo que nos estaba mandando a hacer. Ahora, en cuanto al tema de la pobreza, si vemos en la historia, nuestras naciones han mejorado muchísimo comparado con siglos anteriores. Ahora tenemos muchas cosas que nos han ayudado a progresar, a desarrollarnos, como la tecnología, por ejemplo, como maquinaria, la medicina, los avances científicos, la ciencia moderna. Todo eso nos ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de vida de nuestras naciones, a reducir enfermedades, a conectarnos mejor entre países, ¿verdad? Y nos ha dado la posibilidad también de aprender nuevas habilidades, de usar nuevas herramientas y producir cosas nuevas que nos dan la oportunidad de tener también mayores ingresos, y la pobreza se ha disminuido. Ahora, como cristianos tampoco podemos entender la pobreza solo en términos económicos, pero la pobreza debemos entenderla en un sentido integral, ¿verdad? Y muchas veces la raíz principal de la pobreza está, uno, en nuestra cosmovisión, en nuestra manera errónea de ver el mundo y de pensar, y dos, el pecado también causa y genera mucha pobreza, ¿verdad? Pero como cristianos nosotros tenemos la capacidad de contrarrestar esto, de luchar en contra de esto y de ayudar a nuestras sociedades para que avancen. Entonces, todavía hay situaciones y países más pobres económicamente que otros, pero no están condenados a la pobreza, ¿verdad? Tienen la capacidad de usar los recursos intelectuales, materiales, físicos, naturales que Dios nos ha dado para desarrollar cosas y avanzar. Bueno, este tema cada vez es más interesante. Uno las escucha y uno dice, Dios, qué bendición poder compartir estos temas, además sí, con chicas tan jóvenes y que el Señor les ha enseñado tanto. Bueno, al principio Magda nos estaba hablando de 3 esferas: la económica, la política y la de educación. Entonces quisiéramos que nos contaras o nos articularas estas 3 esferas con la cosmovisión bíblica. Ok, sí, bueno. Entonces, la economía, el gobierno y la educación son 3 esferas de la sociedad que me apasionan mucho. Y respecto a estas esferas, Dios tiene muchas cosas que decir y muy buenas ideas. Me podría extender muchísimo, pero voy a tratar de resumirlo. Entonces, básicamente, la intención de Dios para la educación es que los padres, la familia, sean los responsables y los encargados de educar a sus hijos y a sus generaciones. Que sean responsables de educarlos en libertad, con un carácter cristiano, y entrenarlos para que ellos puedan ser buenos ciudadanos y para que puedan luego educar más generaciones con este carácter cristiano que les permite ser buenos ciudadanos que ayudan a desarrollar sus sociedades, que ayudan a traer prosperidad y bendición a sus naciones. Entonces, es muy distinta a la perspectiva de educación que tenemos hoy en día, que equivocadamente pensamos que es el Estado el que tiene que dar la educación y que además debe ser gratis y que además debe enseñarse todo por igual. No, eso no es una perspectiva bíblica de la educación. Si vamos a la Biblia, la responsabilidad
que Dios le dio a los padres es educar, enseñar a los hijos, ¿verdad? Respecto a, a la esfera del gobierno, entonces la perspectiva bíblica es que el gobierno civil, hablando del gobierno civil, tiene labores que están muy definidas, ¿sí? Tiene responsabilidades, pero también límites. Y lo que Dios le delegó al gobierno civil como institución es proteger la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Nada más que eso. La labor del gobierno civil es castigar al malhechor y proteger a los inocentes y a los que hacen el bien. Eso es el papel que Dios le delegó al gobierno civil, y el comienzo del gobierno civil es Génesis 9:6, cuando Dios dice, bueno, de aquí en adelante les doy la autoridad delegada a los hombres para que juzguen sobre las acciones de otros hombres, ¿sí? No sobre el corazón y las intenciones de las personas, sino sobre las acciones. Entonces, es muy limitado el papel del gobierno. Al gobierno no le corresponde proveer, al gobierno no le corresponde dar alimento, ni educación, ni salud, ni subsidios, ni recreación, ni bienestar. Eso no es una responsabilidad del gobierno civil, porque para eso Dios le dio a cada esfera de la sociedad responsabilidades diferentes. Y en cuanto a la economía, bueno, es una esfera en la que también la perspectiva bíblica es muy diferente a la que vemos hoy en día, pero la intención de Dios es que a través de nuestros dones, talentos, habilidades, creatividad, innovación, podamos ponerlos al servicio de nuestro prójimo y podamos traer desarrollo, ¿verdad? La esfera de la economía está muy ligada con ciencia y tecnología, y se trata de desarrollar también ideas nuevas que permitan el progreso de la sociedad, el avance, y que genere prosperidad en nuestras naciones. Entonces, es el deseo de Dios que como individuos podamos ser generosos, que podamos generar empleo, que como individuos podamos también entrenar a otros en sus habilidades, y no solo quedarnos nosotros con este es mi negocio y que nadie más, que ninguno de mis empleados que es bueno en esta área se vaya a copiar de mi idea. Ese no es el modelo de Dios, pero al contrario, Dios quiere que podamos desarrollar las habilidades de otros para que otros también prosperen, y con esa prosperidad las comunidades, las familias sean bendecidas. Eso a grandes rasgos. Wow, definitivamente se cambia mucho la perspectiva frente a muchas cosas, muchos pensamientos que tal vez las personas tienen, aún nosotros mismos. Bueno, al principio, no sé si ya lo hablamos, pero ustedes hacen parte de la Escuela de Cosmovisión Bíblica de Jukun. Cada vez que escucho más sobre Jukun, se abren muchas perspectivas y son muchas cosas por aprender. Pero entonces quisiera que nos comentaran cómo ha sido la experiencia de ustedes aquí en esta escuela, cómo ha sido la experiencia de ustedes con Jukun. Ustedes son maestras. ¿Cómo es esto de las clases? ¿Qué horarios manejan? ¿Cómo puede acceder una persona para poder estudiar? Que escuche el programa y diga, wow, yo quiero aprender más sobre la cosmovisión bíblica cristiana. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuéntenos ustedes. Bueno, la escuela de Cosmovisión Bíblica Cristiana hace parte de la Facultad de Humanidades y Estudios Internacionales de la Universidad de las Naciones. La Universidad de las Naciones es una institución que hace parte del movimiento misionero Juventud con una Misión. Y bueno, la Universidad de las Naciones tiene siete facultades que precisamente están enfocadas en entrenar generaciones en las diferentes esferas de la sociedad
para traer el reino de Dios allí, para traer la verdad en esas diferentes esferas. Entonces, esto es algo que Dios le habló a los ancianos de nuestra misión y que por varias generaciones Dios ha venido hablándonos como misión. Entonces, por eso nace la Escuela de Cosmovisión Bíblica hace más de 30 años atrás. Nosotras fuimos a Suiza en el 2016 para ser estudiantes de la escuela allá. Luego en el 2017 Dios nos dio la oportunidad de regresar a Suiza para ser parte del personal de liderazgo de la escuela y entrenarnos mejor y traer la escuela en el 2018 a Cartagena y comenzarla aquí en español, adecuada pues a nuestra cultura, a nuestras necesidades, a nuestros horarios. Entonces, la verdad ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Hemos tenido el privilegio de invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra enseñanza en la vida de varias personas. La primera escuela tuvimos 18 estudiantes y en la segunda escuela tuvimos 15 estudiantes. En su mayoría son jóvenes y es un privilegio invertir en ellos. Muchos de ellos apenas habían terminado su bachillerato y habían tomado su escuela básica de entrenamiento misionero. Y muchos de ellos pues tienen llamados de Dios a diferentes áreas. Algunos están llamados a impactar las artes, otros llamados a impactar el gobierno, otros están llamados a ser médicos. Y es un privilegio equiparles con las herramientas que Dios nos ha dado en cuanto a cosmovisión bíblica, prepararles en su pensamiento, en su fe y en su carácter. Esas son tres cosas básicas que la Universidad de las Naciones trabaja, ¿sí? No solo entrenamos el conocimiento de la gente para tener una cabeza grande, pero también entrenamos el carácter y la fe de las personas. Y les preparamos para que sigan conociendo a Dios y puedan impactar a la sociedad de esa manera. Entonces, uno de los objetivos de la escuela es que ellos puedan conocer el plan redentor de Dios para toda la creación, que no es solo para el alma del ser humano, pero que es para toda la creación. Y les enseñamos herramientas para que puedan analizar otras cosmovisiones y para que puedan sopesar las ideas y comparar si eso realmente es bíblico o no. Entonces, algunos temas que tenemos en la escuela son... tenemos filosofía, epistemología, ontología, todas estas cosas de la filosofía. Tenemos creación, caída y redención, pensamiento cristiano, lógica y razón. Tenemos creación versus evolución, esferas y dominios, entonces esferas de la sociedad y dominios de autoridad, economía y negocios, gobierno bíblico, la familia bíblica, desarrollo comunitario también, son algunos de los temas que damos, y medios de comunicación. ¿Bien? Entonces, una escuela intensiva tiene 3 meses teóricos y 2 meses prácticos, y normalmente tenemos clases de lunes a viernes en la mañana y en la tarde y en la noche. Mayormente las clases son mañana y noche, y en las tardes pues actividades de lectura, de estudio, de trabajos, de intercesión, de alabanza, varias cosas así. Y en los dos también tenemos sí, tiempos de mentoreo, de pastoreo con las personas que están tomando la escuela. Y en los 2 meses prácticos pues hemos desarrollado algunos proyectos pequeños y algunas campañas en las que ponemos en práctica los principios que hemos aprendido en la parte teórica, y con estos proyectos y campañas van dirigidas hacia la sociedad, van dirigidas hacia una población en la ciudad, en donde podemos
mostrar cuál es la verdad de Dios para ciertas situaciones. ¿Puedes explicar? Sí, por ejemplo, en la primera escuela salieron varios proyectos, uno de los cuales todavía tenemos es, por ejemplo, una revista, un fanzine que se llama Beruf, y en este fanzine se habla sobre diferentes problemáticas de la sociedad y cuál es la perspectiva bíblica de esa problemática. Recuerdo que el primer tema era la corrupción en Cartagena, luego se habló sobre el voto, porque es importante votar como cristianos, y sí, y no dejarse comprar el voto. Sobre el socialismo. Que era sobre el socialismo, hablaba sobre el socialismo, porque el socialismo no es bíblico. Y la tercera que vamos a sacar es sobre el aborto. Sí, sobre el aborto, porque está mal, porque los cristianos no estamos de acuerdo con el aborto, las razones, las defensas de la fe de por qué no estamos de acuerdo con el aborto. No porque seamos fanáticos ni nada de eso, pero hay razones de peso para ir en contra de estas leyes que se quieren establecer en nuestro país. También tuvimos campañas, 2 campañas. Recuerdo que fue el año pasado, en la escuela del año pasado, eran las elecciones de alcaldes y gobernadores a nivel nacional. Y en Cartagena teníamos una problemática sobre la abstinencia al voto. Entonces queríamos invitar a los ciudadanos a que ejerzan su responsabilidad de votar, porque esa es la manera como ellos se les ha delegado el gobernar, el elegir sus representantes, y que no vendieran su voto. Entonces, ustedes, no sé si han escuchado quién es el alcalde de Cartagena, pero este alcalde es increíble cómo fue elegido, porque él no tenía cómo comprar los votos, pero la gente lo eligió voluntariamente sin dejarse comprar. Creemos que es un milagro que esto ocurriera, y durante ese mes estuvimos haciendo campañas, yendo a los semáforos, a lugares estratégicos y mostrando de maneras creativas: tú eres responsable de votar, no vendas tu voto, si vendes tu voto, esto es lo que pasa. Y mostrábamos cosas un poco teatrales para que ellos pudieran darse cuenta. Y también hicimos una campaña